Manu Mireles es la secretaria académica del bachillerato Mocha Celis y denunció en sus redes sociales que fue agredida con insultos y golpizas en 2 ocasiones diferentes la semana pasada. Y esto se da en un contexto de avances en los discursos de odio de distintos candidatos que han ido profundizando, obviamente algo latente en un sector de la sociedad, y que se han expresado abiertamente en contra de las conquistas de derechos por parte del colectivo LGBTIQ+, y también del movimiento feminista. Solo durante el año 2022, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT registró 129 casos en donde la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de todas las víctimas estuvo siendo utilizada como pretexto discriminatorio para la vulneración de sus derechos y la violencia contra ellas. Estamos en comunicación con Manu Mireles, para que nos cuente en principio, Manu, buenas noches, gracias por tu tiempo, obviamente, y que nos cuentes en principio, cómo se dieron estos hechos, cómo ocurrieron, para dar un poco más de información sobre esto que adelantaba recién en la introducción. Bueno, hola, ¿cómo estás? Primero, muchísimas gracias por la invitación para poder hablar un poco sobre esto. Yo te cuento, lo primero pasó hace unas semanas en el barrio de Caballito. Yo iba a una reunión, me ingresaron 3 personas por la calle, al grito de puto, y yo no respondo porque en términos generales no respondo a la violencia y mucho menos en la calle. Seguí caminando y se me acercaron, me golpearon. Para hacer la historia como muy concisa, terminé en el piso, a patadas. Son personas que yo entiendo que no me conocían, yo tampoco les conocía, no creo que tenga que ver con mi rol exactamente como activista, ¿no? Por eso insisto en esto, porque me parece que es algo que nos podría pasar a cualquier persona de la comunidad LGTBIQ+, particularmente personas travestis y trans y no binarias. Estamos hablando de personas de varones alrededor de 30 años, en los 20, finales de los 20. Y la última vez fue el martes pasado, llegando a mi casa, una persona, entiendo que un hombre de más de 40 años, se me acerca, de vuelta me gritó, yo no volteo, después me grita puto algo y me tira algo. Yo instintivamente volteo y cuando volteo me manda una piña que tenía algo en la mano y directamente me pegó en el ojo y el párpado empezó a sangrar mucho la cara, y ahí me intentó patear y yo salí corriendo. Esto pasó 2 veces muy seguidas y yo además tengo que contarte que una de las cosas que venimos viendo en las organizaciones que nos reunimos, por ejemplo, es ahora de la marcha, reportando un nivel de aumento muy grande en la violencia en espacios públicos, en el transporte público, no solamente verbal, sino que tiene impacto físico, como en este caso de lo que me pasó a mí, ¿no? Y en esto que mencionabas, Manu, relacionan directamente con lo que decía también en la introducción, con estos discursos que candidatos a presidentes están iniciando y ampliando y dándole como algún marco también de amplitud. ¿Crees que tiene que ver directamente con estos ataques? No solamente que vos sufriste, sino también otros que se han dado a conocer en todo el país en el último tiempo. A ver, ahí tenemos una mala comunicación. Se nos está perdiendo, Manu, no sé si nos escuchás. No lo estoy recibiendo, Manu. A ver ahí. No. Bueno, mientras tratamos de restablecer con Manu ahí la comunicación que ya se venía perdiendo un poco, repasamos lo que le pasó y quién es. Bueno, Manu Mireles, él es... Hola. Ahí está. Manu, ¿me escuchás? Hola. Sí, te escucho. Bien, se nos perdió por un poquito de tiempo. Sí, te preguntaba si lo podíamos vincular directamente a esto que decíamos también en la introducción con los discursos de candidatos a presidente que están ampliando, obviamente, este ataque contra las diversidades. Sí, te decía que mi lectura personal y política, la lectura también institucional que hacemos desde la Mocha y desde las organizaciones que han estado acompañando y respaldando estos hechos, es que es una consecuencia directa de los discursos de odio, porque la realidad es que muchas veces cuando se habla de discursos de odio pareciera incluso, sobre todo desde las lógicas más de las derechas, de las extremas derechas,
dicen como que no, bueno, que un discurso es una opinión, y bueno, una opinión es una cosa, y otra cosa es un discurso de odio que tiene una consecuencia concreta en la vida de las personas. Digamos, los cuerpos, además de nuestra comunidad, son los cuerpos que están atravesados casi como un territorio de guerra, golpeados, agredidos, violentados en muchos niveles, digamos. Además, la realidad es que hay un grupo de personas, una parte de la sociedad que sin duda se siente habilitada a partir de estos discursos para poder expresar esto que entendemos que a un punto había bajado por lo menos un poco el nivel de violencia que estábamos experimentando en la calle. Es imposible para nosotros, por lo menos, no encontrar el vínculo directo y además yo personalmente tengo que decir que entiendo que cuando una persona que es candidata a una posición de poder, a un lugar político, un medio de comunicación, sobre todo medios hegemónicos, cuando se producen estas ideas, claramente tienen una consecuencia concreta en la vida de las personas. Digo, tenemos una responsabilidad como sociedad que poder vincular directamente a esto. Te agradezco mucho la pregunta, porque muchas veces hace unos años se podía preguntar o poner el énfasis en quién lo habían cometido, ¿no? En las personas, si son dos, qué pasa con estas personas. Pero acá estamos hablando de una situación que hace parte de un problema social. Es una situación política y social de la que tenemos que hacernos responsables. Y nuestra comunidad está en el ojo del huracán. Es más, que los discursos de odio incluso habiliten esta posibilidad que se plantea muchas veces de cada 4 años plebiscitar los derechos de la comunidad LGTBIQ+, y de las conquistas que hemos logrado a partir de los movimientos feministas, también es inaceptable, inaceptable en democracia. Exactamente, y parte de esas consignas están mañana en la marcha que se va a hacer acá en Argentina, específicamente contra, bueno, en defensa de los derechos conquistados, obviamente, y contra el avance de la derecha, específicamente y por sobre todas las cosas también contra estas comunidades que han logrado, bueno, avances significativos. Te quiero también preguntar en el sentido de que mencionabas en tus redes sociales de que la denuncia la hiciste, pero que no es el canal para poder avanzar contra este tipo de casos, para no individualizarlos, ¿no? ¿Qué respuesta nos das frente bueno, al escenario que se puede abrir electoralmente, también entendiendo a qué tipo de acciones son las que hay que impulsar colectivamente cuando suceden este tipo de casos? Mira, desde las organizaciones de derechos humanos que abrazamos los feminismos y los transfeminismos, el punitivismo no es la respuesta. Nosotros pensamos en la vocación transformadora que tiene la educación popular, que tiene la comunicación, que tiene los espacios de diálogo y sobre todo la construcción colectiva. Y como las construcciones colectivas y populares son las que han podido garantizar la vida de las personas. Entonces, estas cuestiones tenemos que poder charlarlas, tenemos que poder discutirlas, tenemos que poder hablar sobre lo que pasa. Es una de las respuestas que me ha impactado es que muchas personas que se solidarizan conmigo por redes sociales me dicen o publicaron cosas así como, por ejemplo, esto es para que no me digan que yo soy una exagerada, esto es para que no me digan que esto ya no pasaba más, porque existe todavía muchas personas que piensan que estas cosas pasaban en los años 80. Entonces, por eso entendemos que el marco legal que hoy tenemos fruto de una lucha, de una historia de lucha de la comunidad LGTBIQ+, de una lucha feminista profunda. El marco normativo que hoy tenemos, los derechos que hoy tenemos, le han costado la vida a miles y miles de personas, a miles de personas. No podemos seguir negociando. No, yo no puedo volver a comenzar desde el principio. ¿Entendés lo que te digo? No estamos para volver a decir a qué baño vamos o cuáles son los pronombres. Hay discusiones que ya tienen que estar saldadas porque tenemos que poder avanzar en discusiones que profundicen la democracia y profundicen la justicia social.